Bienvenidos una semana más a Scanners, el podcast de actualidad cinematográfica en el que comentamos los estrenos del fin de semana. Hoy ni fin de semana ni nada, porque hay fiesta el día 6, así que los estrenos llegan casi todos el día 5, salvo un par porque llegan a Netflix o porque se ha decidido que la fecha es el viernes, pues sí, encajan con el fin de semana concretamente. Antes de nada, no quiero que se me olvide, este programa incluirá las voces de Alex Manzano, Dani Lobato, Kenny Ruiz y quien os habla, Miguel Ángel Tejero. Y los contenidos del programa, porque son muchísimos y este programa va a ser muy rápido en cuanto a mi intervención, son los siguientes. Comenzaremos con un rápido repaso a 3 títulos que se nos han quedado en el tintero para luego meternos de lleno con las críticas de Apuntes para una película de atracos, la película española de León Siminiani, que en forma de documental se centra en una noticia que en 2013 llegó a nuestros periódicos: el Robin Hood de Vallecas era apresado por la policía. Galveston, la única película que se estrena en salas el día 7 de diciembre, con Ben Foster, Elle Fanning, y basada en la novela de Nick Pizzolatto y además dirigida por Mélanie Laurent. Este thriller de venganzas que, como digo, llega el día 7 a nuestras pantallas. Mowgli, la leyenda de la selva, también el día 7 a nuestras pantallas, pero en casa, en Netflix. Esta es la versión del libro de Rudyard Kipling, dirigida por Andy Serkis, donde encontramos las voces de Benedict Cumberbatch, Christian Bale, Cate Blanchett, Naomi Harris y un largo etcétera. Ralph rompe Internet, la segunda parte de Romper Ralph, que en este caso da el salto al ciberespacio. El regreso de Ben, la película de Peter Hedges con Julia Roberts y Lucas Hedges en el reparto, este drama que nos habla de la vuelta a casa por Navidad. Robin Hood, la 15ª iteración sobre el mito, con Taron Egerton en el papel protagonista. Suspiria, la nueva versión dirigida por Luca Guadagnino de la celebérrima película de Dario Argento, en este caso protagonizada por Dakota Johnson. Y como digo, vamos muy rápidos en este programa, por lo que no habrá tiempo de leer vuestros comentarios ni analizar la taquilla del fin de semana pasado. Así que ya sin más, comenzamos. Las 3 pelis que se nos han quedado en el tintero son Kursk. Desde Bélgica llega esta película dirigida por Thomas Vinterberg, protagonizada por Lia Seydoux, Colin Firth, Max von Sydow y Matthias Schoenaerts. Se trata de un drama basado en hechos reales que nos traslada al submarino nuclear ruso 2000K-141 Kursk, esa tragedia ocurrida en agosto del año 2000. Desde Reino Unido nos llega Rey de Ladrones, una película dirigida por James Marsh, con Michael Caine, Jim Broadbent, Charlie Cox, Michael Gambon o Ray Winstone en el reparto, un reparto de vértigo. Este drama sobre robos y atracos que nos habla de este veterano grupo de ladrones ya retirados que planea dar un último gran atraco en una joyería de Londres. Y Roma, la celebrada película de Alfonso Cuarón, que llegará a Netflix en muy pocos días y de la que os hablaremos en su momento, cuando esté disponible para todo el mundo que tenga acceso a la plataforma. En este caso se va a estrenar, hasta donde nosotros sabemos, en un cine de Madrid, en Los Verdi, y allí vais a poder ir a verla todos los que tengáis interés en verla en pantalla grande, pero de momento, como digo, nosotros vamos a esperar a que llegue a la plataforma de streaming. La película de origen mexicano, evidentemente con guión y dirección de Alfonso Cuarón, que nos traslada a los años 70 y nos habla de esta joven sirvienta en una familia que vive en la colonia Roma, un barrio de clase media de Ciudad México. En esta carta de amor a las mujeres que lo criaron, Cuarón se inspira en su propia infancia para pintar un retrato realista y emotivo de los conflictos domésticos y las jerarquías sociales durante la agitación política de la década de los 70. Como ya sabéis, la película consiguió el León de Oro en el pasado Festival de Venecia, fue la segunda finalista a Mejor Película en el Festival de Toronto, se hizo con el premio a la Mejor Película, Dirección y Fotografía en los premios del Círculo de Críticos de Nueva York, está acumulando premios, parabienes, tenemos muchísimas ganas de hablaros de ella, así que cuando llegue a Netflix, como os comento, haremos la crítica pormenorizada. Ahora vamos a meternos ya de lleno con las críticas de esta semana. Cógete a los pates, Bubi, cógete, saca, mete los brazos, eso, ahí.
Ya estás muy cerquita. Apuntes para una película de atracos. Desde España nos llega la película de León Simignani, que con forma de documental nos pone en la piel de este director de cine que sueña con hacer una película de atracos. Vamos a escuchar a Alex Manzano. Bueno, y esta semana se estrena una película que vi el primer día. Recuerdo, creo que fue la primera película que vi en San Sebastián. Una película que estaba en la sección Nuevos Directores. Que bueno, a modo de documental sigue la historia de un director de cine que quiere hacer una película sobre un butronero muy seguido en Madrid que le hacen llamar el Robin Hood de Vallecas, ¿no? Entonces, a modo de falso documental, digamos que persigue a este director y la relación que tiene con este atracador, vamos. Y bueno, lo que puede ser súper interesante, porque además es un ejercicio de metaficción cinematográfica, aquí se convierte en algo súper bobo, obvio, torpe, porque hay una autoindulgencia que me resulta asquerosa. Es decir, León Simignani es muy consciente de que tiene una idea muy potente, que ha tenido una idea muy buena, entonces es como, mira, quiero que veáis hasta dónde puedo llevar esto. Entonces, a mí llega un punto que esto me resulta... O sea, me parece una tontería, sinceramente. No acabo de entender el fin de esta película. Más allá del propio homenaje un poco al cine de atracos, no entiendo por qué quieres tomar como referente un criminal real, ¿no? No entiendo, cuando acaba me quedo como cuando empezó, me río durante media hora, pero luego los 85 minutos se hacen infernales. Creo que los momentos en los que salta cine en blanco y negro y demás, ya digo, es pura autoindulgencia y puro mira hasta dónde sé llegar. Y luego es que creo que tiene un humor que puede funcionar muy bien en el set y entre colegas y demás, pero que personalmente no me hace ni puta gracia. Es que ya te digo que... Y acabas agotado. Eso me da la sensación de que es un tío que va demasiado listo. Hay gente que es muy lista, pero no tiene por qué demostrarlo cada plano con el tono simplemente que le da a la película. No la compro en absoluto. Esa es una película que no recomiendo nada porque me parece aburridísima. Vosotros veréis. Why does men want to kill you? Seems like some kind of setup. How'd you find yourself there tonight? Galveston. Mélanie Laurent no es una novata detrás de las cámaras, tiene a sus espaldas ya bastantes largometrajes. En este caso adapta una novela de Nick Pizzolatto, que supongo muchos conoceréis por ser también quien escribió la novela y luego adaptó el guión de la primera temporada de True Detective. En el reparto encontramos a Ben Foster y a Elle Fanning como la pareja protagonista, aunque encontramos secundarios interesantes como Bob Bridges o María Valverde. Se trata de un thriller de venganzas y ha sido disfrutada por Alex Manzano. Vamos a escucharle. Bueno, y como me decía Dani of the Records, yo le he dicho, no sé por qué Mélanie Laurent ha hecho ahora una película como Galveston. Me dice, pues por lo mismo que graba un disco, porque le da la gana, porque se aburre y porque nadie la contrata. Yo esta película os voy a contar... Bueno, lo de que nadie la contrata es cosecha tuya. No pongas palabras en mi boca que no he dicho. Ya, bueno, ya es mi coletilla, mi añadido. Yo os voy a contar por qué he visto esta película. Esta película estaba en el line-up de Toronto. Además fue como de las primeras en anunciarse. Premier mundial, una película dirigida por Mélanie Laurent. Había visto un trozo en otro festival, pero la película completa era Premier mundial en Toronto. Vale, el Toronto empezaba un jueves. El martes nos llega un comunicado diciendo que han retirado la película del festival, porque supuestamente no podía ir nadie del equipo y bla bla, y había movida. Y yo digo, bueno, yo tengo que ver esto ya por el morbo. ¿Y qué me encuentro? Pues con una basura. Esta película nos cuenta la historia de un señor que, según Film Affinity, es un sicario. Yo no lo entiendo bien. Yo sé que es un señor que se dedicaba a pegar palizas a estibadores. Que un día, no sé por qué, bien, porque no lo explican bien, rescata a una chica que interpreta el Fanning, que sale en todas las películas, la Bárbara Lenny americana, que está explotada sexualmente, ¿vale? Y entonces, bueno, pues la rescata y demás y se la quiere llevar lejos de todo este mundo para evitar que vuelva a recaer en esto y que acaben todo en un problema mayor en cuanto trata de mujeres. Y nada, llegan a un motel, de repente la película se acelera y de repente termina. Os prometo que la película es así. O sea, es que en el motel te meten una subtrama así de que hay una mujer que vive allí también, de esta gente que no tiene más dinero y vive en moteles, y de repente la película se acelera y cuando te das cuenta se ha acabado, pero meten un epílogo de 10 minutos sobreexplicativo por si no te has enterado. De verdad que es así la película. Es una película rarísima, que lo único que veo es a Ben Foster y a Elle Fanning juntos en un coche. Llegan al motel tal, no sé cuántos, y no sé, o sea, es que no, de verdad que no le vi el sentido a la película, o sea, es como que todo va súper acelerado,
es una película que dura 90 minutos, pero que notas que faltan una hora por lo menos para entender todo eso. Ya digo que de repente es una película, una road movie súper lentita y de pronto se acelera, pum, 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 y acaba. Yo no me entero absolutamente de nada. Y no sé, es que no te da tiempo ni a aburrirte, porque dura hora y media, es como, va, pero es que todo te da igual, o sea, todos los personajes están igual, está todo súper mal construido, los personajes son terribles, las situaciones son como, no bochornosas, pero es como, ¿esto ahora por qué? En plan, a ver con qué me sorprenden ahora, ¿no? A ver qué giro. No sé, muy mal. No entiendo esta película. O sea, es que no entiendo la existencia de la película. Es como, ¿esto por qué ahora? Es como que te tiran escenas sueltas así de un work in progress de un festival y ya está, pues así la veo. De la selva solo había oído hablar. Vivía en un palacio, en una jaula como esta. Mordía y arañaba. Me pasaba la vida luchando. Mowgli, la leyenda de la selva. Esta es la curiosidad de la semana. Ya sabéis que casi al mismo tiempo del grandísimo éxito que cosechó Jon Favreau con El libro de la selva, la adaptación a imagen real, por decirlo de alguna manera, porque claro, es todo CGI, ¿no?, de la famosa película de Disney, pues casi al mismo tiempo se anunciaba que Andy Serkis iba a saltar a la dirección. Esta no es su primera película, evidentemente, pero iba a estar tras las cámaras de esta nueva adaptación de la novela de Rudyard Kipling. Claro, en el momento nos pareció una noticia muy extraña, precisamente porque eran básicamente el mismo proyecto y además la idea era utilizar las mismas técnicas. El personaje protagonista iba a estar interpretado por un niño y el resto de la película iba a ser digital, iban a ser personajes digitales, ya que los animales del libro de la selva hablan con Mowgli y se comunican con él. Después, como digo, del gran éxito cosechado por Jon Favreau, de hecho hace muy poquitos días nos ha llegado ya el primer tráiler del Rey León, que también está siendo dirigida por él y que ha sido criticada y alabada a partes iguales, ya que, bueno, parece que se han calcado, ¿no?, los planos de la película de animación, el clásico de Disney, pero se han adaptado con esta animación fotorrealista con animales que parecen de verdad. Entonces la senda de Disney está muy marcada por intentar adaptar los clásicos de la manera más fiel. El tono se respeta muchísimo, aunque sí que es verdad que el libro de la selva incluía momentos menos amables, pero precisamente porque el clásico animado es lo suficientemente antiguo como para que no se arriesgara, ¿no?, como que fuera todo muy dulce y no hubiera casi peligro, ¿no?, para el protagonista, ¿no?, más allá de los momentos en los que Shere Khan hace acto de presencia, ¿no? Entonces el tigre en aquella película de Jon Favreau era quizá lo que más miedo podía dar, pero luego el resto de los animales pues estaban mostrados en pantalla de una manera muy amable. De hecho, la prueba está en que a Balú le ponía la voz Bill Murray y cantaban canciones, ¿no? Entonces era, como digo, una adaptación muy fiel de esa cinta animada. Sin embargo, Mowgli, lógicamente, adapta el mismo material original, el libro de Rudyard Kipling, pero nos encontramos con una película muy, muy adulta y con un tono muy oscuro. A mí me ha sorprendido realmente encontrarme con este material tan chungo. No os adelanto nada que no os imaginéis. Hay sangre, hay barro, hay suciedad, hay polvo, hay sudor. Y sobre todo tenemos un Mowgli extremadamente adulto, ¿no? Hay un momento, o quizá hay un par de momentos en los que Mowgli toma unas decisiones complicadas y dice unas cosas muy fuertes. Para nada Mowgli es una película para niños y quizá el resultado es un tanto extraño, ¿eh? A mí la película no me ha terminado de enganchar por distintos motivos. Las decisiones que se han tomado a nivel visual para darle forma a los animales no me parecen las más adecuadas, porque se ha intentado dotar a los animales de facciones humanas, de alguna manera, ¿no? Los ojos, sobre todo, y, bueno, los movimientos, ya que lógicamente hablan, ¿no? El contraste que me supone ver estos animales que no son realistas del todo, ¿no?, que son como un poco estilizados, ¿no? El caso más extremo sería la serpiente que interpreta Cate Blanchett, que cuando lo veáis quizá me podáis dar la razón o no, pero se le han hecho como unos labios. La anatomía de la serpiente se ha estirado hasta un extremo para hacerla lo más humana posible y queda un poco raro.
Y si a esto le sumamos que el tono es tan oscuro, tan serio y tan dramático, el resultado final es muy chocante. Por eso digo que yo no he podido entrar en la propuesta porque no es una propuesta amable. Está chirriándome todo en todo momento. Y para mí el libro de la selva será siempre el clásico animado de Disney. Intentando ver esto como un producto distinto y intentando analizarlo de una manera objetiva, puedo entender cuáles eran las intenciones de los creadores, ¿no? Las intenciones de Andy Serkis era ofrecer una versión más cercana al libro, a la historia original de Kipling, dándonos todo eso que no nos ha dado la historia de Disney hasta ahora. Es decir, como sabéis, los que ya habéis visto tanto la de Jon Favreau como la de dibujos animados, el final de Mowgli era acercarse a la civilización, ¿no? Volver un poco con los suyos, con los seres humanos, ¿no? Y sin embargo esto aquí, en la película de Mowgli, es algo que ocurre en el punto medio. Tenemos media película de interacción con los seres humanos, ¿no? Cómo este Mowgli se tiene que adaptar, tiene que hacer frente a la realidad. Una realidad que ha estado negando toda su infancia, ¿no? Precisamente por haber sido criado por los lobos y tener como amigos a un oso y a una pantera. Entonces esto es para mí la parte más interesante, ¿no? Ver cómo Mowgli tiene que hacer frente a la realidad y al ser humano, ¿no? Y sobre todo los conflictos que estaban generados por los seres humanos al principio. De hecho, Shere Khan, sabemos que su problema con los seres humanos, es más concretamente con el cazador, es lo que le lleva a perseguir a Mowgli hasta sus últimas consecuencias, ¿no? Y entonces aquí vemos este conflicto explotar y reventar de una manera muy salvaje. Por eso digo que es una cinta muy, muy oscura, muy adulta y que se lleva la historia a un terreno bastante serio. A mí me gustaría tener vuestro feedback, me gustaría saber qué opináis de Mowgli. Yo, en mi caso, creo que si no la he podido disfrutar ha sido porque me pesa mucho el hecho de haber vivido toda mi vida acompañado de ese Balú cantando y rascándose la espalda contra la palmera, y los plátanos y los elefantes y los orangutanes cantando. Todo esto es muy, muy difícil, tiene un peso muy grande a la hora de enfrentarte a la historia de Mowgli, ¿no? Cuando ves que los personajes están ahí y tienes a esa pantera, tienes a ese oso, pero son unas versiones a las que es difícil acercarse. Yo os recomiendo que le echéis un vistazo si tenéis Netflix en casa, sobre todo para comparar. Me parece un ejercicio interesante el que se puede hacer y ver hasta dónde Andy Serkis ha querido estirar esta historia y llevársela a un terreno que no nos podríamos ni imaginar. Visualmente la peli tiene aciertos, tiene cosas bonitas, tiene cosas de dirección chulas, luego tiene cosas de dirección que no me gustan, que yo creo que delatan el hecho de que Andy Serkis no se ha curtido narrando historias visualmente. Él es un actor, es un muy buen actor. Ha trabajado con Peter Jackson dirigiendo la segunda unidad en El Hobbit, pero eso no, dirigir una segunda unidad no tiene nada que ver con contar una historia por completo, ¿no? Dirigió una película, un drama que no le gustó nada a Alex Manzano y luego tiene este producto, ¿no? Entonces, el hecho de que desde Warner hayan decidido pasarla directamente a Netflix nos puede hacer pensar que no confiaban demasiado en el producto, y por algo será. Lo que sí os puedo adelantar es que en breve tendremos alguna película original de Netflix, una concretamente de la que tengo muchas ganas de hablaros, que me ha satisfecho y me ha volado la cabeza. Volvemos a lo de siempre, los estrenos que llegan a Netflix en muchas ocasiones nos defraudan porque son cosas que las grandes productoras, bueno, pues desechan. No sé si es el caso de Mowgli, para mí tiene toda la pinta, pero claro, no lo podemos saber a ciencia cierta. Y sin embargo, yo creo que se están poniendo las pilas. En breve os vamos a hablar de Roma, y cuando la semana que viene también pueda hablaros de este otro título, yo creo que vamos a ver que está cambiando el paradigma de Netflix y que las cosas pintan muy, muy bien. Muy bien, vamos a enchufarte. ¿Wifi o es wifi? ¿Por qué no entramos a ver? ¿Hola? ¿Hay alguien aquí? Y ya estamos online. Ralph rompe internet. De nuevo, Rich Moore y Phil Johnson se ponen tras las cámaras virtuales, lógicamente, para dar vida a estos personajes que
se ganaron nuestro corazón allá por 2012. Henry Jackman sigue poniéndole la música, las voces de Romper Ralph y Vanellope siguen estando en versión original, interpretadas por John C. Reilly y Sarah Silverman. La película ha sido disfrutada por Dani Lovato y Kenny Ruiz. Os tengo que advertir que la grabación de este audio que vais a escuchar a continuación no tiene toda la calidad a la que estáis acostumbrados aquí en Scanners. Espero que os llegue el mensaje, que yo creo que sí que se entiende todo lo que dicen, pero desde ahora os pido disculpas porque, como digo, no es esta la calidad a la que estamos acostumbrados. Vamos a escuchar a Dani Lovato y a Kenny Ruiz. Muy buenas, Scanners, encantado de volver otra vez para una peli de Disney, otra vez para una segunda parte. Me estoy encasillando en este programa, pero bueno, esta vez Dani Lovato también la ha visto, así que por lo menos tendremos debate. Rafilla se mete en Wi-Fi y la peta, podría ser una traducción de título buenísima, o Colega, ¿dónde está mi Ralph? El caso es que tenemos una segunda parte de una peli que a mí me parecía ya muy difícil haber hecho la primera y me parecía mucho más difícil hacer una continuación. Recordemos que la primera de Romper Ralph, que fue una peli que funcionaba bastante bien, aunque Lovato me ponga cara, era una carta de amor a los juegos de recreativa, a los juegos de 8 bits y jugando un poco con la época de oro del videojuego, y crearon un microuniverso muy contenido y yo creo que muy inteligente para poder contar la historia que querían contar, en el que todo ocurría dentro de unos recreativos y los personajes de videojuegos se interrelacionaban entre ellos a través de la regleta donde se conectaban las máquinas recreativas. A mí esa idea me pareció brillante y porque permitía que te creyeras cómo esos videojuegos podían tener un mundo compartido sin entrar en la confusión del mundo exterior. Claro, la premisa de que iban a entrar en internet se carga ese autocontrol, esos diques que le habían puesto a este mundo fantástico, y a mí me parecía lo más arriesgado. Pero oye, me ha sorprendido un montón lo bien explicado que está y lo bien que funciona dentro de las propias reglas que habían construido en la primera película. Me ha parecido que la entrada en internet es súper coherente. Aparte, crean esta, no sé si recordáis que en la primera película entraban a través del cable de la recreativa. Para entrar en internet entran a través del cable que va hasta el router, y desde el router se teletransportan con una especie de autopistas digitales a una versión física de todos los lugares de internet. Es como si cada website fuese un edificio o un barrio, ¿no? Las marcas más populares como Google o eBay tienen como una especie de centro comercial con la marca. Entonces cuando viajas a través de internet, viajas físicamente en este mundo digital que han montado. Un poco lo que Tron en los 80 quiso explicar, ahora más con el lenguaje digital de hoy día. Y joder, la verdad es que funciona muy bien para la coherencia de los personajes. Yo tenía muchas dudas de cómo iban a conseguir explicar cómo funciona la interacción con un usuario de internet, cómo se representa eso en el universo de Ralph, y está súper bien explicado en solamente un plano. Entonces, claro, el usuario se desplaza por allí y va a los mismos sitios, y cuando ve a Ralph o ve a Vanellope, lo que ve realmente es el icono o el avatar, que sería Ralph, que mola mucho. Cuando ves a los usuarios en internet, en el mundo real, que están interaccionando con el personaje de Ralph en sus ordenadores o en sus tablets, aparece el icono de 8 bits de Ralph. Así que el lenguaje, realidad, videojuego 8 bits y mundo de internet es un alarde de narrativa y de imaginería y de coherencia que a mí me ha mantenido, por lo menos la primera media hora, fascinado, porque siempre me parece que crear este tipo de universos fantásticos que tocan tanto la realidad es muy arriesgado, porque entras en el absurdo. No recordemos películas como Emoji, por favor. Y en este caso han salido, vamos, más que victoriosos, porque creo que la gente que no entienda una puta mierda de cómo funciona internet o una website o un spam, que no saben nada de informática, entenderán cómo funcionan en este universo y qué utilidad tienen. Y la gente que hemos ido viendo crecer internet y entendemos más o menos cómo se gestiona todo eso, vemos un montón de chistes en segundo plano, o referenciales o visuales, que estás todo el rato recibiendo un montón de información y un montón de alardes de genialidad, ¿no? y de originalidad, de cómo explicarte todo esto en este universo. Yo creo que como mínimo es una peli que merece un par de visionados solo para ver la cantidad asombrosa que hay de guiños, de gags y de pequeños chistes referenciales a cómo funciona internet y cómo es el mundo este que tenemos ahora de la hiperconectividad.
Sí, yo en ese sentido creo que estamos ante una película que mejora bastante lo que vimos en la primera. De ahí mis caras cuando Kenny ha empezado su comentario. Porque, claro, yo Romper Ralph no la había visto, la vi anoche por primera vez para prepararme, para saber qué me iba a encontrar aquí en la secuela. Y me sorprendió para mal, porque según la veía me acordaba del discurso que nos soltaron Kenny y Alex hablando de Coco, del niño que era mariacho, que era zapatero y que tenía que contentarse con lo que tenía. Romper Ralph, en esencia, defendía el mismo discurso. Tú eres el malvado de la historia, tienes que aceptarlo y tienes que vivir con ello. Y cuando te des cuenta de que tienes que quedarte con lo que tienes y que no puedes aspirar a nada más, serás feliz con tu vida. Hombre, es que fíjate que hemos empezado en ella a discutir sobre esto y me ha convencido porque es verdad que la película dice eso, pero también te digo que por una parte me alegro de que no todas las películas norteamericanas digan puedes ser lo que quieras, aunque no estén ni de coña hecho para eso. O sea, es que también es un mensaje cansino e irreal, y a mí me gustó de esta peli que, aunque es verdad que eso pasa y no es un mensaje muy positivo, la peli no está focalizada en eso, está focalizada en que lo importante de la vida no es que tengas un trabajo y tal, sino que tengas gente a la que quieras y gente con la que conectas. Entonces la relación que se establece entre Penélope y Ralph era para mí el núcleo de la película. Y mensajes que aquí más o menos se repiten. Sí, bueno, se repiten en el sentido de que no vamos hacia mensajes más positivos. Se cambia un poco el discurso, pero los mensajes siguen siendo un tanto conflictivos, como decir... Hay una dualidad continua, claro. En esta peli. No tengo claro si Internet es bueno o es malo, no tengo claro si jugar a videojuegos es bueno o es malo, si ganar dinero en Internet es bueno o es malo. No me ha quedado claro, y eso me parece un valor añadido de la película, que tiene una moralidad compleja. O sea, en ningún momento, tampoco nos flipemos, en ningún momento da ningún discurso filosófico, pero ni es hiper positiva con todo lo que ocurre en Internet es maravilloso, ni es tampoco hiper agresiva en plan de en Internet te van a vilipendiar, pero sí que es verdad que juega las dos bazas. En algún momento te explican pues lo dañinos que pueden ser los comentarios en Internet y cómo te desprecian, pero en otro momento también te explican que, joder, es un sitio en el que puedes conseguir un montón de cosas imposibles desde tus recreativos, ¿no? Quizá lo positivo que tiene esta película respecto a la anterior es, al abrirse a un mundo mucho mayor, en este caso Internet, permite que el discurso también se abra y presenta las dos opciones, el Internet como el bien e Internet como el mal, y que al final nos presenta ambas realidades y es el espectador al final que tiene que decidir, igual que los personajes son los que deciden al final cómo actuar en Internet y cómo utilizar las herramientas que le ofrece la gran red. Y creo que en ese sentido es interesante y tenemos un discurso y un mensaje al final mejor construido, mucho más serio, por así decirlo. Más sofisticado, quizás. Claro, porque seguimos teniendo ese tema de la amistad confundido un poco con el tema del acoso. Sí, eso de hecho es lo que te quería preguntar. Bueno, para hacer un poco más de sinopsis sin spoilear nada, está muy bien introducido cómo Ralph y Penélope se ven obligados a ir a Internet, pero cuando entran ahí, bueno, pues descubren que tienen que ganar dinero dentro de Internet. Y ahí empiezan una serie de aventuras en las que la primera parte de la película, que hay que decir que dura 2 horas, a mí se me ha hecho un poquito larga, pero es verdad que no paran de pasar cosas, y toda la primera parte de la peli es sacándole mucho partido a cómo se puede ganar dinero en Internet y cómo dos personajes de videojuegos se pueden utilizar sus habilidades dentro de las diferentes formas que hay. Y mola porque como nuestros protagonistas son muy ingenuos, cuando le explican eso a los personajes, se lo están explicando también al espectador. Entonces, si mi padre, que no entiende nada de videojuegos online, ve esta película, le van a dar una explicación lo bastante consistente como para que siga comprendiendo la peli sin pillar el chiste de segundo nivel, que hay a cholón. O sea, casi cada diálogo es el festival del fanservice, pero sin parar, sin control alguno, ¿eh? Cada frame, cada diálogo, cada plano, todo tiene guiñitos a una parte del sector o a una parte del público, bien sean millennials o bien sean viejunos como nosotros. Y en ese sentido, parece una peli más accesible que la primera. La primera, estábamos en el mundo de la recreativa, estaba muy enfocado, a pesar de que luego los juegos que eran protagonistas de la peli eran juegos inventados, como Romper Ralph o el de Penélope, pero las referencias a Street Fighter, al Pac-Man y tal... Muy retro, ¿no? Claro, muy retro, muy de nicho, muy para gente que esté muy metida en eso, pero en esta película, al abrirnos a Internet y al abrirnos al monopolio de Disney, permite que las referencias sean mucho más abiertas para que gente que no está acostumbrada o que no le interese, por ejemplo, el mundo gamer, sí pueda entrar mucho mejor
a ese tipo de referencias. Y pienso, por ejemplo, en Ready Player One, Sí. que era una película que tenía un mogollón de referencias, pero no se quedaban todas exclusivamente en el terreno del videojuego, había mucho a lo que era el cine de entretenimiento de los 80, de los 90. Claro, es decir, se abría a eso, a lo que dices, la cultura pop. Y luego la propia narración, la propia aventura que seguían los protagonistas, estaban continuamente pasando cosas y era mucho más dinámica que, por ejemplo, la primera Romper Ralph en relación a esta segunda. La primera, el grueso de la peli era la carrera de coches, era como construir el coche y tal, que también hacía que incluso se crearan más diques, como comentabas al principio, respecto ya no solo a las referencias, sino que estamos hablando de referencias de juegos de 8 bits, de juegos de recreativas, pero además lo estamos acotando a juegos de coche, de carreras, claro. Al abrirnos a internet, al permitir jugar a una suerte de GTA Online, a meternos con Amazon, al funcionamiento de eBay, lo que decía, el tema del universo Disney permite que un público mucho mayor pueda entrar, porque si no pillas una cosa vas a pillar 20 más. Es el efecto contrario. La primera Romper Ralph hacía un esfuerzo muy, muy consciente de autolimitarse, y fue mucho de lo criticado, que joder, con la de tipos de videojuegos que hay, al final la mayor parte de la película era un juego de carrera, y en esta hay un esfuerzo más consciente todavía en darte justo lo contrario, hay infinito. Y todo eso está muy guay, creo que funciona muy bien en la peli, pero creo que tiene, todavía no lo tengo claro, pero creo que tiene un efecto Shrek que me molesta un poco. Y es que están muy enclaustrados en la actualidad. Te quiero decir que Shrek, la 1, cuando la estrenaron, que la princesa saltara e hiciera el movimiento de cámara de Matrix, a todo el mundo le hacía mucha gracia, porque Matrix estaba muy en la memoria colectiva de ese momento. Pero un chaval de hoy se pone Shrek 1 y la ve haciendo un salto y se la chasca, porque el chiste referencial a la moda actual es muy pasajero. Wreck-It Ralph 1, todo lo que utilizaba eran ya cosas que han quedado en la historia de la cultura pop. A lo mejor te pierdes algún guiño, pero yo creo que es fácil que toda la gente sepa que existieron juegos de 8 bits y juegos de recreativa en los que se daban monedas y tal, como es fácil saber que existían autocines. En cambio, hay un montón de chistes en esta peli referentes a Twitter, a los comentarios haters, a los prejuicios que se tienen acerca del cine de princesa y cómo Disney explota todo esto. Hay chistes referenciales a los fans de Star Wars. Hay muchos chistes referenciales al fan, al concepto de cómo se relaciona la industria hoy día con el fan, que son cosas que hoy día el público consciente las puede disfrutar, pero de aquí a 10 años puede que no se entienda ni la mitad de la película. Yo me imagino que si esta peli se hubiera hecho hace 10 años y hicieran chistes de Terra, la enciclopedia Encarta, de el IRC Chat. O sea, que en aquel momento eran cosas de internet que a nosotros nos flipaban, pero que mi hermano pequeño no tiene ni puta idea de lo que te estaría hablando, ¿sabes? Internet cambia a una velocidad brutal. Entonces ahora sale el pajarito de Twitter y empiezan a repetir el mismo comentario de manera colectiva y enseguida pillas el chiste y sabes que se refiere a la red social, está tan tóxica. Pero ¿eso se va a entender dentro de 10 años? ¿Estamos seguros de que Twitter existirá dentro de 10 años y funcionará igual? ¿Crees que esta película aguantará 10 años? Pues esa es la pena. Que por muy divertida que sea, y aunque tiene estos temas que lo han manejado muy bien, y que, coño, hay un derroche creativo en esta peli incuestionable, creo que es muy paródica de su tiempo. Creo que Disney ha hecho una película muy consciente de que es una parodia de ellos mismos. O sea, la utilizan mucho para reírse de los propios tópicos de Disney, tópicos del mundo de la industria del entretenimiento. Es como si fuera la Scary Movie de la propia Disney, ¿sabes? Es una peli Disney para reírse de las pelis Disney. Pero no creo, más allá de esa primera lectura muy temporal, no tiene demasiado interés. Sobre todo fuera de lo que son los conceptos como las princesas o algo así, que son algo ya más atemporales. El tema de presentar eBay, el presentar Amazon, el presentar Twitter, el usar marcas reales puede hacer mucha gracia. Por eso, porque vemos esa referencia, pero es lo que dice, dentro de 10, 15 años, ¿quién dice cuántas de esas empresas van a ser punteras en su momento? Si hubieran utilizado nombres ficticios para todo, no habría calado tan rápidamente en el espectador, pero sí puede que hubiera funcionado más a largo plazo la peli. Creo que la peli puede ser presa de la actualidad, porque es lo que tiene Internet. Internet, lo que sucede hace un minuto ya es pasado, es decir, el timeline es una fuerza destructiva que acaba con el tiempo. El timeline es la nada de la historia interminable de hoy día. De todas formas, todo esto, y volviendo más a la peli, solo afecta a la primera hora de la peli, que en serio es una ráfaga de logotipos, de iconos inmensa. No puedo imaginarme cuánta pasta de sponsor hay aquí,
pero es que no hay un solo plano que no tenga 10 o 12 marcas entrándote por los ojos, pero luego como a la mitad de la película empieza otra trama que ya se centra en la amistad y que, bueno, a mí me pareció que estaba bastante bien porque se centra en una amistad tóxica y en cómo con las mejores intenciones de uno de los personajes puedes acabar jodiendo esa relación. Y yo creo que tiene una fácil metáfora, a lo mejor en relaciones de pareja en las que uno se vuelve dependiente, pero también en amistades, o incluso hay una lectura al final muy paternofilial, muy de sobrecontrolar a tus hijos o sobreprotegerlos y tal, que está bien, es interesante, pero que yo creo que, bueno, está bien, es interesante, está bien llevada y los personajes son muy coherentes consigo mismos, que yo eso lo valoro mucho, pero te pilla un poco agotado. Yo creo que el clímax de la peli se estira demasiado, ya llevamos 2 horas allí, ya ha habido una cantidad de estímulos alucinantes, un montón de escenas muy chulas, y para cuando está llegando ya el momento en el que se resuelven las emociones y tal, yo ya estaba un poco cansado. Hay una escena que a nivel técnico es brutalísima, o sea, no me puedo imaginar el render de esas secuencias tiene que haber sido, vamos, bíblico. Casi un homenaje a la cultura pop otra vez, a la más clásica en este caso, ¿verdad? Pero que, y visualmente está bien, pero yo creo que ya no tengo capacidad de sorprenderme, ya estoy un poco cansado. Para mi gusto, aparte, vuelven a recurrir otra vez a personajes Disney autorreferenciales que han salido, y la última parte de la peli se me ha hecho un poco más cuesta arriba, y para mi gusto le quita valor al resultado final. Si le quitas, no sé, 10-15 minutos de chistes autorreferenciales de cómo mola Disney y Disney lo tiene todo, la peli sigue siendo igual, te ahorras bastante metraje y llegas con más energía al final, y para mí hubiera funcionado más. Yo entiendo que los fans, y sobre todo la gente muy fan de las princesas o de Star Wars y tal, hay algunas secuencias que se van a hacer pajas y lo van a disfrutar mogollón. Pero a mí estas cosas, más allá de que, jiji, mira, sale este personaje, no me aportan una puta mierda. Prefiero los momentos en los que estamos centrados en los protagonistas. Y creo que, ya te digo, el desarrollo del personaje te lo dejan demasiado para el final. Ya concretando, por ejemplo, en el caso de las princesas, las secuencias que protagonizan me hacen muchísima gracia, me parecen muy divertidas, creo que a nivel de comicidad y lo que dices a nivel autorreferencial de Disney haciendo autocrítica respecto a lo que ha venido haciendo los últimos 60, 70 años desde tiempos de Blancanieves. Me parece muy interesante cómo juegan con eso y cómo actualizan los códigos y las personalidades de las princesas. Y luego, detalle interesante, sobre todo si la veis en versión original, no sé si en la versión en castellano respetarán más o menos eso, teniendo en cuenta que durante muchos años nos llegaba a España el doblaje latino o el doblaje español neutro, y que luego en los últimos años se han redoblado las películas para hacerlas con el castellano de España, pero en la versión original todas las princesas tienen sus voces originales, o al menos en casos como por ejemplo Blancanieves o La Bella Durmiente, que son pelis ya muy antiguas, tienen las voces de las actrices que les han dado voz en todas las series animadas, en todas las secuelas que ha habido en los últimos años. Entonces, poder escuchar princesas como Rapunzel, Tiana, incluso Pocahontas, Ariel, con las voces originales que tenían, incluso en las canciones también. Que está guay, pero esa escena igual dura, yo que sé, 7 minutos de peli y la puedes contar en 2. A mí en concreto lo de las princesas, que además toda la promo de la película, no estamos haciendo spoiler porque toda la promo de la película le daba bombo a esto, tiene un gag muy bueno y que es útil para el personaje de Vanellope, y a mí el gag de Vanellope, cómo se resuelve tal, me parece muy, muy, muy divertido. Sí, sobre todo porque hace referencia también a la primera parte de la peli. Sí, es cierto, sí, está bien, o sea, el guión está bien, pero creo que el metraje se hace largo y creo que abusan. Pero bueno, aunque me estoy poniendo así un poco crítico, la verdad es que, joder, la peli está muy chula, es muy divertida visualmente, y es que es casi imposible que no te haga algún tipo de gag directamente a ti, porque o bien compras en eBay, o bien haces vídeos en Snapchat de estos, o eres un seguidor de los gatitos, o sea, casi seguro que te vas a ver reflejado en esta peli en algún momento. Los personajes, como decía, están muy bien técnicamente. Es el copón. Sé que ya a Disney se le presume, y a Pixar también, que todas las pelis van a ser la hostia, pero joder, es que no paran de superarse, o sea, dan un gustazo verlo que te cagas. Tanto las reinterpretaciones en 3D como los personajes que existían en 2D son fantásticas, porque tienen, no sé, Pocahontas tiene el mismo carisma, pero traducida a este estilo.
hasta el personaje de Gal Gadot, el que hace la voz que es Shank, que tiene un flow, el acting y la personalidad que tiene ese personaje en 3D es la hostia y transmite mucho carácter y mola mucho. Que recuerda mucho al rol que ocupaba en Fast and Furious. Claro, y toda esa parte, bueno, hay una carrera de coche que la narrativa es la hostia, o sea, hacen unos planazos guapísimos y el movimiento de cámara, la sensación de velocidad y tal, está súper conseguida. Que ya en la primera las carreras estaban chulas, pero con el rollo de que estaba todo muy cute, igual no notabas tanto la intensidad, pero aquí me parece que tiene un par de secuencias que como peli de acción creo que funcionan muy bien. Así que nada, a mí esta peli me ha gustado mucho, creo que está guay, dentro de que tengo la sensación de que en la memoria me irá pareciendo cada vez más aburrida. ¿Sabes lo que quiero decir? O sea, creo que la primera vez que la ves es muy impresionante, muy apabullante, me pasan millones de cosas, pero como que no se me va a quedar el regomello de, joder, me voy a poner cada X tiempo, ¿sabes? Yo creo que esta peli, dentro de 6 meses, con lo que te quedarás, será con la secuencia de las princesas Disney. Es que es la más divertida, pero es la que menos contenido narrativo tiene. Yo creo que aguanta un segundo visionado para verla fricada. Pero igual un tercero, un cuarto, como me pasa con los grandes clásicos de Disney, ¿sabes? Que las puedo ver infinitas veces y me siguen molando. Creo que no. Madre mía, no me lo puedo creer. Hola, mamá. ¿Has visto? Ha ganado algo de peso y vuelve a tener ese brillo en la mirada. Está claro que está mejor. Entonces, ¿por qué lo estás escondiendo todo? El regreso de Ben. Peter Hedges nos hace llegar este drama protagonizado por Julia Roberts, que pudo verse en Toronto en septiembre. Vamos a ver si Alex Manzano se acuerda ya de qué iba esta película. Y luego uno de los fenómenos inexplicables y efímeros, también lo digo y eso me alivia, del pasado Festival de Toronto, es la película Ben is Back, el regreso de Ben, la han llamado aquí, que es una película que dirige Peter Hedges, que por apellido quizás identificáis como padre de Lucas Hedges, que es el protagonista de la película, junto a Julia Roberts. ¿Y qué nos cuenta el regreso de Ben? Al igual que era Almendro, cuenta la historia de un yonki que vuelve a casa por Navidad. Un adolescente que está ahí coqueteando con las drogas, ¿vale? Y no estoy riendo de que alguien coquete con las drogas, pero es que me ha hecho gracia mi metáfora del almendro. Así soy como León Siminian y me río de mis propios chistes. Vale, entonces vuelve a casa y demás. ¿Y qué pasa? Pues como en todas las películas americanas de dramas familiares, drogadictos y demás, pues se monta un circo. Entonces, pues nada, imagínate, se chillan en la cocina, se tiran cosas, lloran, Julia Roberts se siente culpable, a Lucas Hedges no le entiende nadie, bla, 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 bla. Y esta película es un coñazo infumable, esta película es un pornodrama cutre, mal narrado, aburrido, manipulador. Todo lo que os ocurra, todos los males del melodrama americano contemporáneo están en el regreso de Ben. O sea, es una película horrorosa que lo único que busca es el lucimiento de dos actores y que encima tienen esta necesidad de que para lucirse haya que recurrir a lo visceral. Entonces, a mí personalmente es algo que no me gusta. O sea, es que ya lo he comentado muchas veces. Yo creo que una emoción no puede ser algo artificial, o si lo es, sé consciente de ello y juega con la narración, que es al final lo que hace el musical verdaderamente, pero esto no. O sea, es que a mí esto me parece un circo de 3 pistas, y yo hubo momentos que estaba pasando auténtica vergüenza ajena, no me provocaban compasión alguna, que creo que es lo que busca, y lo peor es que va de película indie súper alternativa y bueno, el regreso de Ben, no sé qué, el drama familiar definitivo, mira, no, yo lo siento, sé que estoy siendo muy drástico, pero es que es una película que no soporté. Además recuerdo que la misma mañana vi esta y Viudas, o sea que me metí 2 telefilmazos para el cuerpo, bonitos, así aprovecho, doy mi opinión de Viudas, si más no me la recorta, y no sé, me parece una película horrible, ya digo que es manipulación pura, es una película además que se ambienta así no me acuerdo en qué estado exactamente, pero entre nieve y tal, no sé cuánto, parece una película de Antena 3, o sea, es que es un melodrama cutrísimo, que lo único que busca es que Julia Roberts siga siendo el icono gay que es y que la gente aplauda por verla llorar y que Lucas Hedges se luzca. Pero es como, mira, para ver a Lucas Hedges lucirse, me veo Boy Erased, que es... Bueno, aquí la han llamado Identidad Borrada, que se estrena el 5 de abril en España. Y nada, ya ahí vais a ver a Lucas Hedges bien y a un Lucas Hedges contenido y no vais a ver las interpretaciones viscerales falsas y manidas que hay en el regreso de Ben, que me parece una película terrible. Ya digo que es una película para
eso, para ver o bien en televisión española la película de la semana, o bien cuando te la dan en DVD con ABC, que ya no sé si siguen dando DVDs en ABC por €1, que antes los daban. Me acuerdo yo cuando era adolescente que los compraba así, y así me curtí un poco como cinéfilo. Que no veáis esto, que esto es lamentable, de verdad, que es una película horrorosa. No sé, es que de verdad prefiero ver Robin Hood 1000 veces. Huid de esto y id a ver Roma, que está en algunos cines, y aquí ya hablaremos de ella. Eras un noble, pero ahora te toca ser un ladrón. Y voy a enseñarte cómo serlo. Dispárame. ¡Ah, por favor! Tienes que ser un guerrero. ¡Lo más rápido que puedas! ¡Más rápido! ¿Qué le haces a mi chaqueta? Robin Hood, una nueva versión de este personaje ya clásico, donde encontramos a Taron Egerton, a Jamie Foxx o a Ben Mendelsohn. No sé exactamente cuál será el giro que se le ha intentado dar a esta nueva versión, así que vamos a escuchar a Dani Lovato y Alex Manzano, que la vieron los dos juntos. Bueno, pues resulta que en 2018, como todo el público lo estaba pidiendo, nos han traído una nueva película de Robin Hood. Porque estábamos todos ya como, madre mía, hace un montón que no hay Robin Hood. ¿Dónde está ese personaje? ¿Quién es Robin Hood? No sé qué. Tío, 2018 y no tenemos noticias de Robin Hood, tal. Y han decidido hacer una película de Robin Hood, pero llevándosela a la posmodernidad que tanto daño está haciendo a nuestra sociedad. ¿Qué cuenta Robin Hood? Robin Hood habla de la historia de un héroe de... Bueno, un héroe de Nottingham, ¿no? Alguien que es un ratero y demás, ¿no? Era algo así al principio. Y conoce a Marian. ¿Qué era al principio? Antes de irse a la guerra. Antes de irse a la guerra era Robin de Locksley. Era un noble inglés. Es decir, no puede llamar ratero a un noble. Que fíjate lo que me dura en el recuerdo. A mí me la vi sin dormirme. No, bueno, de verdad, ese era un noble cierto que se enamora de Marian. O sea, se tenían un castillo, además. Robin y Marian, vale, pues esto, la parejita tal. Y resulta que un día le llaman a filas. Pues lo típico que llaman a tu puerta y aparece ahí un tío con una cartita y te han jodido la vida. Entonces se va a las cruzadas, a la Guerra Santa, y de repente se convierte en una película de Catherine Bigelow, ¿no? Entonces vemos a Robin Hood ahí en Guerra Santa, o en Irak, o en Afganistán, no sé yo, pues peleando contra afroamericanos que hacen de árabes. Y ya cuando vuelve a Nottingham, resulta que le han dado por muerto y le han expropiado todo. Vamos, que ha llegado Podemos al poder y como tiene muchas propiedades, se las ha expropiado porque es rico. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí llega y se vuelve pues un revolucionario. Entonces ya empieza a hacer por lo que es conocido Robin Hood, ¿no? ¿Qué tal este nuevo enfoque? Yo no me aburrí, es una película que dura casi 2 horas, creo que es entretenida y demás. Lo único que la película es un cuadro importantísimo que no se encuentra en ningún momento, que no encuentra su tono, que lo de la reivindicación política a veces ya creo que roza lo paródico cuando empiezas a verles ahí con cócteles Molotov, es decir, cuando ya los anacronismos se vuelven algo escandaloso. Pero bueno, no sé, al final es que creo que es una película que el problema de partida que tiene es el que he dicho, que no hacía falta tener un Robin Hood ahora, que es un concepto que creo que está un poco obsoleto. Y bueno, creo que me gusta mucho el protagonista, Taron Egerton, me parece un tío que tiene muchísimo carisma y que sabe llenarte una pantalla y a lo mejor de no ser por él la película sería insufrible, porque la chica que hace de Marian, que es Eve Hewson, que yo no sé quién es terrible. O sea, es algo lamentable que da pena verla. Y luego tenemos a Jamie Foxx, que presenta la parte racial de la película, para que ninguna asociación se ofenda porque en la Edad Media no había negros. Hombre, ya está demostrado que en la época de los romanos había, por ejemplo, muchos legionarios provenientes de África. No creo que desaparecieran todos en la Edad Media. Oye, aquí hay de todo. Es una Robin Hood inclusivo, porque ya en la próxima versión Robin Hood será una mujer trans. Bueno, a ver cómo remonto esto después de su comentario. A ver, yo me lo he pasado muy bien con la peli. Creo que el principal atractivo que tiene es que no tiene ningún sentido de ridículo. Es decir, los personajes pueden hacer cosas absurdas y pueden soltar frases lapidarias de cine de acción de mitad de los 90, que las podía decir perfectamente Nicolas Cage, y cuelan.
Es decir, es una película que en ese sentido, si entras en el juego, te lo pasas muy bien. Y es importante entrar en el juego por esos anacronismos que comentaba Alex. Es una película que podríamos situar en la misma línea de Destino de Caballero, la peli que protagonizó Heath Ledger, quitando el tema musical, pero por ejemplo todo el tema del vestuario, que era intentaban hacer una mezcla entre diseños actuales con prendas y telas que pudieran ser más acordes con la Edad Media. Aquí se juega eso. Por eso, por ejemplo, cuando Alex comentaba que hay un momento en el que parece una peli de Catherine Bigelow, aparte de por los movimientos de cámara o la forma de moverse de los arqueros de el grupo de Robin, que se mueven como un comando de estos de fuerzas especiales británicas o norteamericanas, el propio uniforme militar que llevan recuerda mucho a los uniformes actuales. Te imitan una especie de cota de malla, pero al mismo tiempo van con pantalones que parecen de camuflaje, visten con camiseta manga corta. Todo a nivel estético intenta encontrar ese equilibrio entre las referencias actuales, la forma de vestir actual, con esos materiales y ese diseño más antiguo. Entonces, claro, si no entráis en eso, ya no vais a entrar tampoco en el tono que usa la película ni nada. Si entráis en el tema de las vestimentas y el tema de cómo está diseñado todo, pues entonces que Jamie Dornan parezca un estúpido que sale, que no más que decir bobadas, y que parezca un Juan Carlos Monedero de medio pelo, entonces pues entraréis, os reiréis mucho y os lo pasaréis muy bien. Pero hay que tener en cuenta que es una película que exige al espectador que entre en el juego. Y luego a nivel político tampoco es ninguna novedad lo que está haciendo este Robin Hood de mostrarse más cercano, más afín a la cosa proletaria, a la lucha obrera. Es algo que ya, por ejemplo, en la anterior adaptación, la de Ridley Scott, que veamos ahí a un Robin Hood más maduro, con Russell Crowe y Cate Blanchett, ya veíamos un poco ese discurso más político que hacía Ridley Scott, un tanto pretencioso, pero que buscaba ese acomodo de la leyenda de Robin Hood a lo que es la política actual. Aquí se dejan de discursos y de panfletos y va a degüello. Solo falta que aparezca Bansky en algún momento tirando algún cóctel molotov. Entonces, claro, es una película, por eso decía al principio que no tiene ningún sentido de ridículo. Si aceptamos Pulpo como animal de compañía, lo vamos a pasar muy bien viendo la peli. Si no, va a ser una patochada que no merece la pena. A ver, que yo me lo he pasado bien, tened en cuenta eso. También porque es una película tan propensa al LOL, como dice Dani, ¿no? Que al final es lo que viene a decir, que es como, venga. Pero es una película de Netflix. Esta película es la típica película que directa a Netflix y jajajiji juju y ya está, pero es como... está tan fuera de contexto, pero eso es divertida. O sea, es una película muy divertida. Y ya te digo que pese a lo que dura, es que se ve muy bien. Vamos, yo no aburrí en ningún momento. No siento que sobremetraje. Y como encima está montada de una forma muy frenética, así a lo Guy Ritchie, pues la película vuela. O sea, que en el 3,8 este Film Affinity me parece too much. Reivindico Robin Hood de 2018. Es que está producida por DiCaprio. Pues aquí no van a rescatar osos polares ni nada de eso. No se preocupan por el cambio climático. Al principio me daba cosas. Un equilibrio perfecto. Un descanso perfecto. Pero quiere penetrar en mi interior. La noto. Y puede verme. Suspiria. Luca Guadagnino nos sorprende a todos con este remake del clásico de Darío Argento, en un reparto donde encontramos a Dakota Johnson, Tilda Swinton, Chloe Grace Moretz e incluso encontramos un hueco para incluir a Jessica Harper. La música ha sido compuesta por Tom York, nada menos, y la película ha sido disfrutada por Dani Lovato. Vamos a escucharle. Con todo lo que ha dado a hablar durante los últimos meses, tanto para bien como para mal, enconando las posiciones tanto a favor como en contra, ya teníamos ganas de poder ver Suspiria, esta revisión del clásico de Darío Argento llevada a cabo por Luca Guadagnino, y valorar con nuestros propios ojos si realmente era para tanto o si era un pepín infumable. Y bueno, así en general y por adelantar un poco el análisis, pues ni tanto ni tan calvo. Para ponernos en situación, la película, al igual que su referente, que la fuente de la que bebe, nos presenta a una joven estudiante de danza, de ballet norteamericana, que viaja a Europa para matricularse en una prestigiosa
academia de baile y formar parte de la compañía, que está al cargo de Madame Blanc, que está en manos de una de las profesionales más destacada de la profesión. Y bueno, una vez que Susie Bannion, la protagonista, ya llega a la escuela y se empieza a acomodar y a vivir un poco lo que es esa dinámica de la escuela, de la academia, empieza a sospechar, empieza a descubrir que no todo es tan bonito como que parece y que detrás de las paredes de esta escuela de danza se esconde un peligro mucho mayor del que pudiera imaginar. A partir de este punto, ya las películas de Dario Argento y de Luca Guadagnino divergen bastante. Sí es cierto que Guadagnino, sobre todo en la primera parte del filme, hace bastante guiños a Argento, sobre todo a nivel estético, a nivel formal, con el tipo de encuadres, con algún movimiento de cámara que realiza, incluso con el tratamiento de la fotografía, que evoca un poco al cine que se hacía en los 70. De hecho, la película está ambientada en Berlín, en lo que es la Europa de después de la Segunda Guerra Mundial. Pero poco más. Luego, lo que hace el director es reconstruir prácticamente desde cero lo desarrollado por Argento y, por ejemplo, le dedica mucho más interés, profundiza muchísimo más en lo que son las relaciones entre los personajes, le dedica mucho tiempo a explorar ese aspecto psicológico de la protagonista, ese estar alejada de casa, ese ambiente hostil y desasosegante de la sociedad europea de después de la guerra. Hay muchas lecturas muy interesantes alrededor de lo que es la construcción de los personajes, y a nivel estético el director también hace gala de todo su buen hacer, de todo su trabajo, y encontramos algunas secuencias muy muy poderosas. Me quedo, por ejemplo, con la secuencia en la que Dakota Johnson hace la prueba para poder entrar en la academia. Es una secuencia en la que el único sonido que escuchamos es el de sus respiraciones o el de las pisadas cada vez que hace un paso de baile, pero no tenemos música que acompañe a ese baile, lo que hace que aflore mucho más ese componente primario, casi animal, de los personajes, y es algo que está muy presente a lo largo de toda la película. Es un título que en ese sentido busca transmitir esa emoción y ese aspecto más animal, más instintivo de los personajes. Es también a nivel estético y narrativo una película muy poética que busca mucho embellecerse y buscar esa perfección visual, algo que se traduce en la narración por un tempo muy sosegado, muy lento, algo que también tenía, por otra parte, el propio Dario Argento, que no era precisamente un director muy dinámico a la hora de desarrollar sus historias, pero aquí el director va con otra intencionalidad, y es, como decía hace un momento, el explorar en mucha mayor profundidad a sus personajes. Este alargamiento, esta extensión en el tiempo, estamos hablando de una película que se acerca a las 2 horas y media, con lo que hay que ir con mucha paciencia. Es que hay veces en las que la historia se dispersa un poco, explora cosas y va callejones sin salida que luego tiene que intentar enmendar de alguna forma, y hace que se pierda un poco el componente de terror que tenía el título original, donde Argento, por ejemplo, podía ser más sutil o dejaba cosas de forma muy ambigua. También abro paréntesis, teniendo en cuenta que la Suspiria original forma parte de un tríptico, el de las 3 madres, que se continuó luego con Inferno, y muchos años más tarde, por cuestiones económicas, con la tercera madre, o la madre del mal, como se tituló aquí en España. Aquí eso no lo tenemos en cuenta. Y el director explora y expande lo que se comentaba en la Suspiria original, lo que lleva en algún momento, como ocurre con buena parte del género que se hace actualmente, a momentos de sobreexplicación, de demasiado hablar, de demasiado conversar, que hace que se pierda la frescura y que se pierda ese atractivo en cuanto al terror. Pero bueno, aún con todo, estamos ante una revisión muy interesante, que puede ofrecer nuevas lecturas respecto al original, y que sobre todo a nivel visual ofrece algunas soluciones muy potentes que hacen que nos decantemos o nos vayamos un poco más al lado de la gente que vitorea y que habla de Suspiria como obra maestra, pero con esos pequeños peros
sobre todo a nivel de narración y a nivel de lo que al final tiene que ser una peli de terror. Bueno, pues lamentablemente esta semana no tenemos tiempo para nada más. Sabéis que pusimos en circulación la semana pasada, aparte del programa regular, un especial sobre Misión Imposible Fallout, porque salía al mercado hacía unos días en distintas versiones, y aparte de hablaros de los contenidos del Blu-ray, queríamos complementar un poquito toda la información, ya que a día de hoy yo sigo escuchando entrevistas con Christopher McQuarrie. El último podcast que me he descargado con él es sobre la banda sonora, incluye también al Lorne Buffalo, al compositor de la banda sonora. El podcast es Soundtracking, por si tenéis curiosidad, y le tengo a medio escuchar, o sea que seguimos recibiendo información sobre esta maravillosa película, y yo he concentrado todo lo que he acumulado durante estos meses en este podcast, que espero que disfrutéis convenientemente. A Dani Lobato y a Alex Manzano les podéis encontrar en La Noche Americana, a Kenny Ruiz pues en las tiendas de cómics. Enseñarme cosas de Kenny Ruiz, y lo que tengan os lo lleváis a casa porque es todo de muy buena calidad. Recordad que la música del podcast está compuesta y producida por el grupo Altavista, y que yo soy Miguel Ángel Tejero. Me podéis encontrar también en Campamento Krypton, que además tiene su versión radiofónica todos los jueves en Radio 3, en el programa Efecto Doppler, hablando de cultura pop a partir de las 9 de la noche. La semana que viene me da que me voy a quedar sin poder hablaros de Mortal Engines, que era la peli que más ganas tenía de ver de esta segunda mitad. No ha llegado pase de prensa, para mí que Universal se está escondiendo, pero os vamos a poder hablar de un montón de cosas más, además mucho cine de género y de esta peli de Netflix que tengo tantas ganas de compartir con vosotros, así que la semana que viene habrá programa interesante. Nos escaneamos la semana que viene. Adiós.